Hace 15 días, que fue el último jueves que estuvimos, hablamos un poco de las consecuencias del pecado. Veíamos que Satanás, de alguna manera, en su astucia cambió la manera de ver de Eva el pecado, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy vamos a hablar un poco las siguientes palabras que dice Satanás a Eva, y el tema de hoy es Satanás y la sabiduría de este mundo. Vamos a leer Génesis 3 desde el verso 4 al 5. Dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. En eso hemos enfatizado bastante, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de la sabiduría que le ofreció Satanás a Eva, que de alguna manera es la misma oferta que Satanás ha venido haciendo a través de los tiempos. Mira, esas palabras son bastante importantes, lo que le dijo Satanás a Eva. Mira, en el verso 4 dice, en el 5 dice: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, Satanás le ofrece a Eva un conocimiento que la iba a llevar a ser como Dios, un conocimiento acerca de lo bueno y de lo malo. Y más adelante, cuando ella dice que ella mira y comienza a codiciar, dice que ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Esa es la oferta de Satanás. Satanás se le presenta a Eva y le ofrece una sabiduría que la va a llevar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es el tema que vamos a compartir hoy, la sabiduría del mundo y Satanás. Que esa misma oferta que le hizo Satanás a Eva ha sido una oferta que hasta el día de hoy es bastante recurrente en nuestros tiempos. Entonces vamos a hablar un poco de la sabiduría. Esa sabiduría era una sabiduría que no era como si Dios hubiera ocultado algo a Adán y a Eva y Satanás lo iba a sacar a la luz por medio del conocimiento de este fruto. Esa sabiduría de alguna manera antiguamente se conoció como el ocultismo, que impregnó casi todas las religiones paganas antiguas, que era la oferta de Satanás para los hombres que no quisieron recibir ni quisieron obedecer al mandamiento y al testimonio de Dios. Entonces, como el hombre no quiso recibir el mandamiento ni el camino de Dios, Satanás le ofreció uno, y ese camino el hombre lo ha recorrido a través de toda la historia de la humanidad y hasta nuestros días. Es más, ese camino se infiltró en una época del cristianismo entre los primeros siglos, y fue una lucha bastante que vivieron los primeros padres de la iglesia. Entonces, Wikipedia define el ocultismo así, mira lo que dice: son los supuestos conocimientos, porque le dijo Satanás a la serpiente, y conoceréis. Y ella vio que era codiciable para alcanzar sabiduría. El ocultismo es el supuesto conocimiento y la práctica de ciertos misterios, ¿sí? Eso es una oferta que siempre ha hecho Satanás al hombre. Entre ellos se incluye la magia, la alquimia, la adivinación, el consultar a los muertos, las cartas. Todos esos conocimientos que se ofrecen de una manera misteriosa y oculta provienen de la serpiente. Desde la antigüedad se pretenden estudiar los secretos del universo, pero hay cosas que Dios tenía para el hombre y quería revelarle al hombre, pero también hay un conocimiento que proviene de Satanás, un conocimiento oculto, un conocimiento misterioso, un conocimiento que han tenido casi generalmente todas las religiones paganas antiguas, que viene de la misma boca de la serpiente. Estos conocimientos también pretenden desarrollar, y muchas veces estos misterios pretenden desarrollar ciertas capacidades en el hombre, llevándolo a unos estados de superioridad sobre los otros hombres, que es lo que dijo Satanás: seréis como dioses. Por eso se habla mucho hoy en día de los iluminados.
de los Illuminates, que son sociedades secretas que cargan con ciertos conocimientos secretos que provienen de el reptil, que es la serpiente, o lo que nosotros llamamos los reptilianos, ¿sí? Son aquellas sociedades secretas que se atribuyen el conocimiento que ofreció a Satanás a Adán y Eva desde los tiempos antiguos. Y ellos, por ese conocimiento y por ciertos grados, porque en la medida que ellos van alcanzando conocimiento, van escalando ciertos grados en la masonería, en la francomasonería. Entonces ellos van creciendo, van llegando a ciertos estados espirituales de superioridad, que eso fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva: seréis como dioses. Entonces esas mentiras que hoy practican las sociedades secretas, la nueva era, la ciencia cristiana, el gnosticismo, todo eso viene del huerto del Edén. Es la misma voz de Satanás engañando a los hombres. Antiguamente esos misterios y esas ciencias y esos conocimientos se denominó el ocultismo pagano antiguo. Hoy en nuestros días la gran mezcla, la gran amalgama de todo eso es la nueva era, sí, que no es tan nueva, sino que viene desde el Edén, la misma propuesta de Satanás para el hombre. La palabra oculto viene derivado de la voz latina ocultos, que significa clandestino, escondido, secreto, sí, eso es todo lo que compone casi todas las sociedades secretas. Es el conocimiento tapado que no se puede ver. En el lenguaje común, tanto en inglés como en español, oculto se refiere al conocimiento de lo paranormal e inexplicable, ¿sí? Porque a veces eso, como la brujería, como las cosas paranormales, son tan atrayentes para el hombre. Porque Eva lo vio y dijo que eso era atrayente eso era codiciable para alcanzar sabiduría. Hay una sabiduría de Dios, hay una sabiduría de Cristo, hay una sabiduría de las Escrituras, hay una sabiduría que es el conocimiento de Dios revelado a través de la palabra a los hombres, pero Satanás también tiene una sabiduría, también tiene un conocimiento, también tiene una revelación. Y eso muchas veces lo promueve queriendo promover la superación del hombre hasta ciertos estados superiores los unos con los otros. Ahorita vamos a hablar, porque eso con el tiempo llegó a haber una mezcla en el cristianismo gnóstico, que no era ni cristianismo, sino era una mezcla gnóstica que atribuía ciertas cosas a Cristo y a las Escrituras, que hablaba de esto, hablaba de Cristo no como el Hijo de Dios, sino como un iluminado, ¿sí? Como alguien que había alcanzado un estado superior. El ocultismo podría ser llamado la fe sustituta encontrada en todas las religiones del mundo. Inclusive, aún en la línea de los judíos, llegó a haber una línea judía que llegó a caer en estas prácticas gnósticas ocultistas, que fue el judaísmo que llegó a participar y a vivir en lo que se llamó la Cábala, ese libro esotérico donde ellos, por medio de todas esas cosas paranormales, querían de alguna manera mezclar su religión judía. Eso llegó hasta los tiempos de Cristo. El ocultismo es el estudio de las artes, prácticas o ciencias llamadas ocultas, como la magia, ya lo dijimos, la alquimia, la percepción extrasensorial, la astrología, espiritismo, adivinación, entre otras. La interpretación del ocultismo y sus conceptos puede encontrarse en las estructuras de creencias de ciertas religiones y filosofías, como el hermetismo, gnosticismo, teosofía, masonería, satanismo y neopaganismo. ¿Y todo viene de dónde? De la oferta de sabiduría de Satanás con el árbol de la ciencia del bien y del mal a Eva y a Adán. Vamos a leer varios pasajes en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 19, verso 31, donde Dios prohíbe a su pueblo participar de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo esto era real. Cuando Dios dice que no se consulte a los muertos, que no se invoque espíritus, que no se practique ciertas cosas que son ocultas, que son secretas, que son
Es porque son cosas reales, pero que son destructivas, que le abren la puerta a entidades espirituales que pueden venir a la vida de las personas y causar una influencia negativa, ¿sí?, en aquellos que participan de eso, ¿no? Levítico 19, verso 31 dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. Y mira esa palabra, encantador, ¿sí? Algo que tiene la capacidad de como de deslumbrarte, de cautivar tu corazón, de cautivar tu mente, de cautivar tu manera de pensar. Ni a los adivinos, no los consultéis. Mira esta frase: contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. ¿Quién dice esto? Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 18, verso 9 es un poco más detallado. Aquí el Señor comienza a hablarles de que ellos ya van a poseer la tierra, y cuando ellos entren a la tierra, ellos van a encontrar que la tierra está llena de eso. Así como nosotros hoy en día salimos aquí a la avenida y vamos a encontrar el brujo en la esquina, el mago en la esquina, el que te lee las cartas en la esquina, la mujer que te va a leer la mano, puras religiones y filosofías ocultistas, secretistas, donde se practica cosas terribles. Hoy tú tienes, si tienes parabólica, tú entras y hay canales dedicados a solo esto. Y eso está invadiendo el mundo, la televisión, los niños. Hicieron una encuesta en Estados Unidos donde consultaron no sé a cuántos jóvenes que para ellos qué libro era más influyente en su vida, si el libro de Harry Potter o la Biblia. Y la mayoría respondió que el libro de Harry Potter influenció más su vida. Nosotros tenemos series de televisión donde se instiga a los jóvenes a practicar vampirismo, ocultismo, brujería, todo lo paranormal, ¿sí? Y hoy en día eso es normal. Hoy en día la brujería, la hechicería, el ocultismo, el secretismo se ha hecho parte de nuestra sociedad. Y así como hoy en día Israel iba a entrar a una tierra minada de gente así, minada de cosas corruptas, minada de cosas corrompidas, la serpiente ya no era una serpiente que caminaba así ocultamente, sino era un dragón que abría su boca a través de todas las prácticas abominables de estos pueblos. Así son nuestros días. ¿Sí? Hoy en día es tan fácil entrar a internet, comenzar a examinar la vida de los grandes líderes mundiales y ver cómo sus vidas están relacionadas con sociedades secretas, donde se practica ocultismo, donde practica satanismo, donde se sacrifican hasta los hombres y son los que están gobernando la tierra. ¿Qué es eso? Satanás, la voz de Satanás, la voz de la serpiente influenciando al ser humano y su sociedad. Así era Israel. Israel iba a entrar en una sociedad, en un territorio, en un mundo totalmente contaminado, totalmente terrible. Pero en medio de eso el Señor iba a hacer con Israel un candelero, un luz en medio de las tinieblas. Así la iglesia. Mira lo que dice Deuteronomio 18, 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, mira esta frase: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Uno lee esto y esto parece muy antiguo, muy de las religiones paganas antiguas. Yo tengo videos en la página donde muestran en Estados Unidos donde grandes políticos, participantes de la masonería, se reúnen a sacrificar niños a un ídolo igual a Moloch, en Estados Unidos, y muestran fiestas donde hay orgías, homosexualismo, de toda cantidad de perversiones, y lo hacen los grandes presidentes de Estados Unidos, los grandes representantes de la ONU. Qué cosas, ¿no? Y sucede, hermanos. Y dice: ni quien practique adivinación. ¿Sí? Tú prendes cualquier canal. Tú miras Walter Mercado, el que te va a leer el horóscopo, el que te va a leer... Y es más normal hoy en día, ¿sí? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero,
ni encantador, ni adivino, ni mago. También está muy de moda las brujas, que son físicamente mujeres súper atractivas y el programa de televisión es súper así, wow, pero todo eso es ocultismo, sabiduría del infierno, que proviene de Satanás. Las personas que participan en estas cosas atraen sobre sí maldiciones, atraen sobre sí consecuencias, atraen sobre sí el juicio de Dios. El hombre juega con fuego, pero siempre ese fuego tiende a quemarlo, a destruirlo, a pervertirlo, a contaminarlo, ¿sí? A ensuciarlo. Personas que, ¿por qué hay tantas personas, cuando Cristo iba caminando, personas endemoniadas, personas llenas de demonios, personas con ciertas manifestaciones extrañas? Porque muchas veces los hombres le abren las puertas a ciertas cosas con las que ellos no pueden controlar, ¿no? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y todas estas cosas atraen el juicio de Dios. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Sí? Eso atrae el juicio de Dios. Esa es una sabiduría de la cual hablaba Santiago, un conocimiento oculto, pero que es animal, que es diabólico, que es terrenal, donde hay contención, ira y toda clase de perturbación y toda obra perversa. Siempre, como un hermano decía, siempre que hay ocultismo, el ocultismo siempre va unido, así como la idolatría, a la perversión. Son como dos siameses, van unidas. Siempre que una cultura se entrega a la brujería, siempre se va a entregar a la perversión sexual. Por eso, digamos, la música rock, con todo su énfasis en lo oculto, en lo negro, en el satanismo, va muy ligada a la sexualidad, ¿sí? Ellos se entregan a algo oculto y Satanás viene a pervertirlos, a destruirlos, a corromperlos y a llevarlos a toda clase de inmoralidad, violaciones. Por eso es que nosotros vemos tanta maldad en este mundo. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque cuando el hombre le abre las puertas a Satanás, Satanás viene a destruirlo, a matarlo, a corromperlo. Y el hombre le da toda la libertad a Satanás cuando permite esas cosas. Tú miras las familias de una bruja, hijos homosexuales, hijos drogadictos, hijos pervertidos, hijos corrompidos. Porque nadie puede jugar con fuego y pasar en limpio. Dice Proverbios, jugará el hombre con fuego y no se quemará. Vamos a leer 1 Timoteo 4:1. El ocultismo hizo parte de todas las religiones antiguas, hasta llegó al judaísmo. Es muy común que tú leas Génesis o Daniel y tú veas al rey de Egipto, al rey de Babilonia, y ellos en su gabinete, si se puede decir así, sus consejeros eran brujos, astrólogos, adivinos. Sí, eso fue algo que la serpiente llenó. Hoy en día, hasta hoy, yo me acuerdo hace poco vi una noticia aquí en Bogotá que paró un evento, yo no me acuerdo si era un festival o un rock al par, yo no me acuerdo, contrataron un brujo para que hiciera rezos para que esos días no les lloviera, con plata de nuestros impuestos. ¿Puedes creerlo hasta dónde hemos llegado? 1 Timoteo 4:1. Pero ese ocultismo antiguo llegó a ser lo que se conoció en los tiempos de la iglesia primitiva como el gnosticismo, doctrina que en el Nuevo Testamento se debate constantemente y que fueron una de las doctrinas del primero y segundo y tercer siglo que causaron más polémica, más defensa de la fe en los padres apostólicos. Mira cómo lo dice Pablo ahí en 1 Timoteo 4:1. Porque todas esas religiones paganas, todo ese conocimiento ocultista pagano, llegó a ser una mezcla que la cual tú no puedes ni siquiera, cuando te preguntan qué es el gnosticismo, tú no lo puedes definir, porque es una mezcla de tantas cosas que esencialmente es un caos. Porque es lo bueno y es lo malo mezclado. Es el árbol del bien y del mal. Es ese revuelto que no tiene algo como
como sólido, sino es una cantidad de mezclas. Y mira que eso ya lo anunciaba el Espíritu, que iba a suceder en una época en la iglesia donde iba a llegar mucha mezcla demoníaca por medio de doctrinas o enseñanzas. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la fe. ¿Cómo la iban a abandonar? Por medio de la seducción de Satanás. Así como Dios tiene un paradigma, Dios tiene una enseñanza, Dios tiene una revelación para el hombre, así también Satanás viene a presentarse con un paradigma, con una enseñanza y con una revelación al hombre. Así como Dios da doctrinas fundamentales, básicas, que sostienen al verdadero pueblo de Dios, así también Satanás se presenta con doctrinas, con enseñanzas que aparentemente parecen muy buenas. Porque lo más terrible del Edén fue que Satanás hizo parecer a Dios de una manera como distorsionada. Y así llegó a ser el gnosticismo. Uno de los mayores representantes del gnosticismo cristiano de los primeros siglos fue un hombre que se llamó Marción. Y este hombre llegaba a decir así: cuando yo veo al Dios de la Biblia, hallo dos dioses. Un Dios terriblemente cruel, incongruente, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios como malo, pero un Dios supremamente bueno y bondadoso en el Nuevo Testamento. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso? Un Dios basado en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era una imagen distorsionada que tuvo este hereje en los primeros siglos. Uno de los que más debatieron a este hombre fue Ireneo de Lyon, y hay varios libros buenísimos de doctrina cristiana del segundo y tercer siglo debatiendo las enseñanzas de este hombre. Que se dejaron desviar por espíritus engañadores y doctrina de demonios. Mira cómo lo dice ahí más adelante Pablo 6:20, hablando claramente de cuál era el peligro que se venía sobre la iglesia. Y la única manera de poder guardarse del error, del engaño de Satanás, era el conocimiento pleno que Dios había dado de la verdad, como así hablábamos las reuniones pasadas. Lo único que nos puede guardar de los peligros y de los engaños de Satanás es el mandamiento de Dios y la palabra de Dios. Esa es nuestra base segura para enfrentar el error. 1 Timoteo 6:20 decía: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Es como si el Señor le hubiera dicho a Eva y Adán, escucha lo que yo les dije. Pongan cuidado al mensaje que yo traje a ustedes. Y mira lo que dice: evitando las profanas pláticas. Hay pláticas que son profanas, hay pláticas que tú claramente puedes entender que la otra persona lo único que trae en su boca es veneno, distorsión. Pero mira lo terrible del veneno y el engaño de Satanás. Es encantador, ¿sí? Como leíamos en Génesis. Es algo que ¿cómo decirlo? Es algo que puede despertar en nosotros una ambición de conocimiento. Hace poco un hermano llevó una persona a nuestra casa para que la evangelizáramos. Duramos como 2 horas hablándole el evangelio. Cuando la persona lo escuchó, como que parecía que sí quería escuchar, pero no quería escuchar. Vimos que tal vez traía la intención más era una muchacha, y vimos que tenía tal vez más interés por el muchacho que por el evangelio. Al tiempo el hermano comenzó a contarnos que así como nos fue a escuchar a nosotros, también comenzó a leer libros de ocultismo, satanismo, y se está involucrando en una cantidad de cosas. Porque cuando las personas cierran su oído a la verdad, le abren su corazón al engaño, al error, al espíritu contrario. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Hay libros que nosotros no deberíamos leer, hermano. Hay libros que tú te puedes encontrar en una librería, un libro de metafísica, un libro de superación personal, un libro de práctica de yoga, un libro de ciertas cosas
que no deberíamos escuchar, que no deberíamos tolerar, que no deberíamos participar. Muchas veces, muchos quedan enraizados en cosas por curiosidad. Sí, hay una curiosidad que es peligrosísima, que es destructiva, que es engañosa, que le abre puertas a Satanás. ¿Sí? Tú encuentras personas. El domingo, después de la reunión, una hermana nos decía que ella tenía una amiga con la que se reunía en una congregación. Pasaron un tiempo en la congregación, vieron cosas que la congregación no estaban bien, salieron de la congregación. Hoy en día la muchacha dice que ella no puede concebir un Dios como lo presenta el cristianismo, que ella no puede concebir un Dios que manda a las personas al infierno, que ella no puede concebir un Dios que odia el pecado, que sí, todo lo que la Biblia habla acerca de Dios, pero porque ella comienza a tener una imagen tan distorsionada de Dios después de haber pasado años reuniéndose en un lugar cristiano, porque no se guarda la fe. Y si se escuchan programas de televisión, música, filósofos que vienen con otro pensamiento. Esa es la obra de Satanás. Y mira lo que dice. Y los argumentos, porque Satanás también se presenta con argumentos, con palabras, con doctrinas, con pensamientos de la falsamente llamada ciencia. O ciencia en el griego es gnosis, que es conocimiento, ¿sí? La cual profesando algunos, mira esa frase tan seria, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Mira que por lo menos este hereje Marción, cuando tú comienzas a escuchar las doctrinas de Creciendo en Gracia, de este falso profeta que murió, José Luis Miranda, tú veías que él le enseñaba prácticamente lo que enseñaba Marción. Marción llegó y dijo, porque eso hace el gnosticismo quita el pensamiento de Dios y pone otra sabiduría, como hizo Satanás. ¿Sabes qué dijo este hombre? De los evangelios lo único que se rescata, dijo Marción, es el evangelio de Juan. Y del resto del Nuevo Testamento, la única epístola que realmente es la palabra de Dios es la epístola de Gálatas. Entonces yo un día me subí a un bus a predicar, comencé a predicar del evangelio. Cuando se me sentó una persona al lado y me dijo, eso está bien que predique el evangelio de Dios según San Pablo. Y yo me quedé mirando y les dije, ¿por qué según San Pablo? ¿Cómo así el evangelio? El evangelio de Dios es según todo el Nuevo Testamento y según la Biblia, no según San Pablo. Me dijo, no, el único apóstol inspirado con un documento confiable fue Pablo en el libro de Gálatas. Cuando me di cuenta, yo la primera vez que escuché a alguien hablar así, cuando después comencé a estudiar, era que la secta Creciendo en Gracia negaba los otros escritos del Nuevo Testamento, solo reconocía algunos de Pablo y el Evangelio de Juan. Lo mismo que había sucedido con Marción, un hereje del siglo II y III. ¿Qué es eso? Satanás siempre ahí buscando a quien engañar. Lo único que nos puede librar del engaño del falso conocimiento que Satanás promueve es guardar la verdad que una vez fue dada a los santos. ¿Sí? Porque mira esa frase, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. O sea, cuando uno lleva varios años en el camino con el Señor, uno se da cuenta que las personas sí se desvían, hermanos. Uno sí se da cuenta que las personas sí se apartan, hasta a veces a herejías terribles. ¿Por qué? Porque no se atiende a la verdad y Satanás es un león astuto. Así como engañó a Eva, busca hoy en día engañar a los hombres. Cuando hablamos del gnosticismo, que ese conocimiento que comenzó a desviar a algunos creyentes en la iglesia primitiva, hablamos de un conjunto de pensamientos y de filosofías que es una mezcla, no es una fe concreta, o sea, no tiene algo fundamental como el cristianismo bíblico, sino que se llena de muchas cosas. Se trata más bien de un conjunto de ideas paganas, más o menos similares, infiltradas primeramente en el judaísmo de la época y después en el cristianismo, que dio lugar a una de las terribles herejías que se propagaron en los primeros siglos de la fe cristiana.
Los gnósticos enseñaban que Jesús no era el Hijo de Dios. Enseñaban que era de alguna manera como un iluminado que había venido, pero no se había hecho hombre, porque para el pensamiento de los gnósticos, el hombre estaba compuesto de dos partes. Una parte era la carne y otra parte era el espíritu, eran dualistas. Entonces, la carne era todo lo malo, todo lo corrupto, y el espíritu era todo lo de Dios. Entonces, cuando hablaban de Jesucristo, no hablaban como alguien que se hubiera hecho carne, sino hablaban como un espíritu iluminado que había venido y había tomado apariencia de hombre, pero que no se había hecho carne. Por eso tú escuchas que en el Evangelio de Juan dice esto. Porque muchos de los mensajes que dan los apóstoles los dan el Espíritu Santo los da previniendo el error que iba a enfrentar la iglesia en el primer, segundo y tercer siglo. Entonces, cuando tú miras el contexto de la época, los errores de la época, las falsas doctrinas que Satanás trajo a la época, tú entiendes más claramente el mensaje de los apóstoles, ¿sí? Vamos a leer por lo menos Juan 1. Primera de Juan, capítulo 1. Entonces ellos llamaban a todo lo que era carne malo, ¿sí? Ellos lo veían algo corrompido. Entonces, para el gnóstico, pensar, ahí está Satanás en su... Porque como acuérdese que Satanás de alguna manera le trae una filosofía en el Edén al hombre dualista. Bien y mal, árbol del bien y del mal. Entonces, ¿qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre gnóstico? Esto es bueno y esto es malo. ¿Sí ven cómo ese dualismo viene desde el Edén? Entonces el hombre gnóstico dice, la carne es mala. Si Jesús es un iluminado, no pudo participar de carne. Y ese es el espíritu de ¿quién? Del anticristo, que niega que Jesucristo vino en carne. Es el espíritu gnóstico que iba a prevalecer en la época. ¿Por qué? Porque Satanás, y ya lo hemos estudiado varias veces cuando estudiamos la Trinidad y conociendo al Jesús verdadero, veíamos por qué Satanás no gusta de que Cristo venga en carne. Porque era la profecía que un hombre, no un ángel, no un iluminado, no un ser extraterrestre, un hombre iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces por eso Satanás no puede resistir el pensamiento de que una criatura inferior, en condiciones inferiores, en humillación, en debilidad y aún en su muerte lo pudiera vencer. Entonces infiltra y mete en la iglesia por medio de doctrinas de demonios, pensamientos en hombres que no fueron fieles a la verdad, sino que ellos mezclaron toda esa cultura pagana que venía desde antes y comenzaron a negar las cosas fundamentales de la fe. Si Cristo no fue hombre y no murió como hombre, para nosotros no hay esperanza. Porque dice Pablo en Romanos, por un hombre vino la condenación, pero asimismo también por un hombre vino la salvación. ¿Por quién? Porque su Cristo hombre. ¿Sí? Entonces Satanás quiere negar esas verdades fundamentales de la fe. Y eso lo hizo el gnosticismo a través de estos pensamientos. Mira lo que dice Primera de Juan 1:1. Como ellos decían que lo material era malo, la carne era malo, entonces Juan, por el Espíritu Santo, previene el error. Y mira lo que dice. Lo que era desde el principio, o sea, el verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios que estuvo con Dios desde la eternidad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y mira esta frase, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. O sea, ese que estaba con el Padre, lo hemos tocado. ¿Se hizo qué? Carne. Eso dice Juan 1:14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios y el verbo se hizo carne. Porque el Cristo se hizo hombre, pero como nació del vientre de la mujer por obra del Espíritu Santo, no participó de la naturaleza caída de Adán. ¿Sí? Pero los gnósticos decían esto, y mira lo que dice más adelante.
Dice, terminemos ahí en el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa es la doctrina de Cristo, que siendo Dios se hizo hombre. Pero muchos no fueron fieles a lo que Juan decía. Juan decía ahí en la tercera epístola y segunda epístola: si alguno viene con otra doctrina de Cristo, no lo recibáis, ni le digáis que bienvenido, porque son herejías destructoras. Mira lo que dice ahí en el 4:1, ahí en primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, uno no puede creer toda enseñanza, toda doctrina, toda palabra. Uno debe discernir, probar, degustar si lo que se está diciendo es verdad o es falso. ¿Es Dios el que dice o es el diablo el que dice? Cuando un cristiano, y le decía yo a esta hermana, porque ha tenido la que les contaba el domingo, si ella se encuentra con la otra hermana que supuestamente es cristiana, entonces la hermana le dice: mira, es que si un hombre muere y no ha creído en Cristo, ciertamente lo que le espera es el juicio eterno. Y la otra hermana le dice, supuestamente siendo cristiana, le dice: no, pero yo no puedo creer en un Dios que condena y manda a las personas al infierno. Y eso puede sonar muy bonito, un Dios que ama y va a perdonar a todos los hombres. Yo me acuerdo una vez estaba con un hermano orando y el hermano estaba tan emocionado en su naturalidad que dijo: Señor, en estos momentos siento tanto tu amor que yo creo que tú vas a perdonar hasta el mismo diablo porque tú eres amor. Así comenzó a orar el hombre. Y eso suena muy bonito. Pero eso es la voz de la serpiente. Dios dice al hombre: ciertamente morirás. Pero Satanás dice: no, a mí me parece que Dios es tan bueno que no va a causar la muerte del hombre. Sí, uno debe probar lo que escucha, porque hay cosas que son tan sutiles. Y hay cristianos que tienen una fe pero supremamente ingenua, hermanos. Dice: sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y diciendo que van en el nombre de Dios. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu, mira, ahí es donde va a debatir el gnosticismo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. El gnóstico decía: no, ¿cómo va a venir Cristo en carne si es que esta carne es mala? Porque el gnóstico tiene el árbol de la ciencia del bien y del mal acá. ¿Sí? Pero lo que no sabía el gnóstico era que Cristo venía a hacerse hombre para salvar al hombre por medio de su carne, dice Pablo. Dice Juan que su carne fue la que nos abrió el camino, que abrió el velo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, o sea, de aquel que está en contra de Cristo, el cual vosotros habéis oído que viene. O sea, claramente el anticristo va a venir, pero hay un espíritu de anticristo que ha caminado a través de la historia. Y uno de los brazos, uno de los jinetes con el cual él ha cabalgado es el gnosticismo. Aquel que niega a Cristo, aquel que niega la divinidad de Cristo, aquel que niega la humanidad de Cristo, la obra de Cristo. Porque eso es otra cosa que tenía el gnosticismo, que son las mismas palabras de Satanás en el Edén, que es muy parecido a lo que hablan los testigos de Jehová. Ellos te dicen: mira, ¿por qué es la salvación? Entonces cogen Juan 17, la versión de ellos. La salvación es por ir adquiriendo conocimiento. ¿Sí? Ellos dicen eso, adquirir conocimiento. En ese pasaje que traducen que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces la versión de ellos dice es que estemos adquiriendo conocimiento. Entonces, si tú te quieres volver testigo de Jehová, para la única manera de salvarte es volverte a la religión de ellos y comenzar a tener cursos en los cuales tú vas adquiriendo cierto conocimiento que en algún momento cuando te presentes delante de Dios, eso te va a dar la salvación. ¿Qué es eso? Lo que le dijo a Satanás, a Eva: conoceréis, ¿sí? El bien y seréis
por conocer. En cambio, lo que dice las Escrituras no dice que es por adquirir conocimiento, ahorita lo vamos a leer, sino por la fe en una persona y una obra clara, explicada de la manera más sencilla a través de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Entonces, el gnóstico tenía por lo menos dos doctrinas, en medio de su mezcolanza tenía dos pensamientos. El primero que los caracterizó, lo que hemos dicho, de la carne y el espíritu, lo bueno y lo malo. Lo segundo era que, lo que estamos diciendo, que ellos creían que la salvación era a través de un conocimiento secreto que solo se le era revelado a ciertos iluminados. Eso suena así, todo masonería, todo iluminado. Pero así pensaban los gnósticos cristianos de la antigüedad, de los primeros siglos. Y así piensa hoy en día la ciencia cristiana y todas esas doctrinas que dicen que son cristianas, pero es pura doctrina de Satanás. Antes de mirar eso, miremos un poco lo que Pablo también debatía del cuerpo y de lo que ellos llamaban malo, ahí en Colosenses. Porque a veces nosotros leemos ciertos pasajes de las Escrituras y como no conocemos el contexto histórico, las herejías históricas, los conflictos que se desarrollaron a través de la historia de la iglesia, no entendemos un poco el mensaje. Como ellos llamaban que la carne era malo, ellos se enfrascaron en una lucha contra la carne, entonces se volvieron ascetas, ¿sí? Castigaban el cuerpo, eso lo heredó de alguna manera el catolicismo, ¿sí? Ciertas líneas de catolicismo que para ser tú más puro tienes que sacrificar tu carne. Entonces el monje, y Martín Lutero cuenta que ayunaba terriblemente, cuando lo ponías a hacer las labores se martirizaba su cuerpo, se lastimaba, se flagelaban, queriendo destruir lo malo de ellos, que era supuestamente su cuerpo. ¿Sí? Pero... y previniendo esas cosas del Espíritu Santo, hablo ciertas cosas por Pablo. Ahí en Colosenses 2:15 dice, hablando de la obra de Cristo, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, o sea, como ustedes tienen una fe en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo, en la obra plena, completa, eterna, suficiente de Cristo, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, o días de reposo. O sea, ahí están los judíos queriendo meterle a los cristianos todas esas cosas. Y hoy en día también hay una cantidad de líneas de cristianos que de alguna manera se les muestra que es más espiritual volver a la Biblia en hebreo, hablar en hebreo, orar en hebreo, pero en medio de ese despertar supuestamente al volver a los textos antiguos, a muchos se les está volviendo a guardar la ley, a circuncidarse, a ciertas cosas, de las cuales el nuevo pacto ya hizo a un lado, hermanos, ¿sí? Como lo explica claramente la epístola a los Hebreos. Y todo eso era una sombra de Cristo, de la obra de Cristo. Nadie os prime vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Mira esta frase, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, una mente entenebrecida, llena de doctrinas falsas, llena de locuras, y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? ¿Por qué como si vieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como? Ahí viene el gnosticismo, porque el gnosticismo decía, esto es pecado. Entonces no alimente la carne, no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿sí? Gnosticismo. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, a veces uno habla del ayuno, de ciertas cosas y eso tiene cosas buenas, cierta reputación. Solo que los gnósticos los llevaron a un punto bien extremista. En humildad y en duro trato del cuerpo, ¿sí? Ellos llegaron al ascetismo de una manera terrible. Pero mira lo que dice Pablo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O
O sea, tú puedes tratar con tu carne de ciertas maneras, pero eso no le quita el hambre que la carne tiene por el pecado, por la lascivia, ¿sí? Eso no es suficiente. Y el asceta trataba. Lo único que te puede liberar de la ley del pecado de la muerte es la ley del Espíritu de vida. En Cristo Jesús, la cual nos ha librado del poder del pecado de la muerte y de la carne. Entonces, estos pasajes prevenían todas esas locuras a las cuales cayeron muchos por no guardar la verdad. Eso es la obra de Satanás. Entonces, ese es el primer aspecto, la carne y el espíritu. El segundo aspecto, el conocimiento. La misma palabra gnóstico nos habla de gnosis, conocimiento. Un conocimiento que te llega a un grado superior, un conocimiento que te lleva a una salvación, un conocimiento que te llega a grados de iluminación mayor que otros, ¿sí? Los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad más elevada, una verdad que no se les es revelada a otros, sino a través de ciertos pasos, ciertos grados. Por eso la masonería habla de los 33 grados. ¿Por qué 33? Porque es la edad de Cristo, llegando supuestamente al grado más alto de la iluminación como llegó Cristo Jesús. Porque hablan de él como un iluminado, ¿sí? Que llegó a la evolución mayor de su estado de espiritualidad, ¿sí? Y comienzan, le dicen a los primeros grados, bueno, y todo es bajo secretismo, ritos. Hay un libro que yo puse en la página de la masonería de un hermano que pasó por todo eso, muy bueno. Dicen, el gnosticismo, bueno, viene de la palabra griega que significa conocer, porque ellos hablan de un conocimiento más elevado. Ese conocimiento más elevado no es el conocimiento de la Biblia, ¿sí? Hay que entender que es otra propuesta, es otro paradigma, es otro pensamiento. Porque ciertamente la Biblia tiene misterios que en la medida que tú vas caminando con Cristo te son revelados, ¿sí? Pero no, ellos no hablan de conocimiento en relación a la Biblia, sino el conocimiento que promueve la serpiente acerca del bien y del mal. Muchas de esas religiones secretistas, ocultistas, siempre tienen como fin en los últimos grados la práctica del satanismo como tal, ¿sí? Porque Satanás no da cosas sin él buscar algo. Todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, yo te doy sabiduría, yo te doy poder, yo te doy riquezas, pero tienes que caer a lo último a mis pies. Siempre esas sociedades secretas, cuando las personas llegan a los más altos grados, siempre se están encontrando con satanismo puro y físico. ¿Sí? No son solo sociedades que trabajan en pro de la sociedad humanista, sino siempre terminan en el satanismo, ofreciendo sacrificios de niños, cosas terribles. Todo es intuitivo, todo es subjetivo, todo es en la experiencia interna, es emocional, lo cual de todo no es nuevo, ¿no? Satanás siempre sabe despertar los ojos, siempre despertar la curiosidad, la sensibilidad. Sí, el hombre en su asunto más natural, dice de un hermano, es lo más viejo, es regresar de alguna forma al huerto del Edén y escuchar a la serpiente. ¿Sí? Por eso decimos que la nueva era no es tan nueva era. Es el león rugiente quien anda buscando a quien devorar. Él aún cuestiona a Dios y a la Biblia, y atrapa en su red a aquellos que son ingenuos y bíblicamente ignorantes, a quienes están buscando alguna revelación personal que los haga sentir especiales, porque seréis como Dios, o sea, iluminados, únicos y superiores a los demás. Pero las revelaciones extrabíblicas siempre conducen al error. Todas las falsas doctrinas, aunque dicen ser cristianas, como los mormones, los adventistas, con esta señora Elena de White, los testigos de Jehová, surgen de personas que tuvieron experiencias extrabíblicas, que le dan mucho lugar al diablo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1 para terminar. Vamos a leer 1 y 2 y un pasaje en Santiago que nos habla de esta sabiduría y el contraste entre la verdadera sabiduría que es Cristo, que es la sabiduría de Dios, la cual habla Proverbios, la cual hablan las Escrituras. 1 Corintios capítulo 1. Todo ese gnosticismo en el siglo III
Fue una lucha tan grande que tuvieron los padres de la iglesia que erradicaron y lo sacaron a la luz como una herejía terrible. Pero hoy en día tenemos muchas filosofías, religiones, amalgamas de gnosticismo, ¿sí? Neopaganismo, nueva era, metafísica. Todo eso viene de la misma boca, el mismo autor, desde el Edén. Ese es Satanás y la sabiduría de este mundo. Entonces vamos a leer 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios. O sea, Dios se propuso destruir el conocimiento de los sabios. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Y mostrarle a los hombres que no es por el conocimiento, no es por su sabiduría, no es por lo que Satanás brinda, por la oferta de Satanás, sino es por la obra única, perfecta de su único eterno Hijo, que se hace hombre. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Y dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El hermano Armando Lucín tiene una serie que se llama Las filosofías del mal. Y él habla de casi todos los filósofos terminaron locos, hermano. Sus hijos suicidándose, sus esposas suicidándose, ellos en el manicomio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre hace a un lado a Dios, hace a un lado a Cristo, su mente es como un trombo que no tiene un eje. Entonces comienza a girar, pero llega el momento de que la mente gira tanto que ella misma se descompensa y termina desvariando, hermano. Casi los grandes personas que se han levantado en contra de Cristo, en contra de la Biblia, siempre han terminado en su locura. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, nosotros no conocemos a Dios por ir adquiriendo conocimiento. Mira lo que dice: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nosotros no conocemos a Dios de un proceso de ir adquiriendo ciertos conocimientos ocultos. Nosotros conocemos a Dios cuando Él, por la predicación del Evangelio, nos abre la cruz de Cristo y nos muestra a Cristo muriendo por nosotros. Esa impresión que causa la muerte y la predicación del Evangelio de la cruz de Cristo en nuestro corazón, produciendo fe y certeza, es lo que trae salvación al creyente, no ir adquiriendo conocimiento. Muchos leen, muchos adquieren conocimiento y nunca llegan a conocer la verdad, dice Pablo. Sí, y Dios quiso, por la locura de la predicación. Pero esa locura puede traerle fe a la persona más sencilla. ¿Cuántos hombres, mujeres, jóvenes y niños han conocido a Cristo sin saber leer? ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio fue suficiente para salvarlos. Dice: más para los llamados, dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué cosas? No, hay gente que busca. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo que cada vez que iba al centro se traía 1 o 2 libros de brujería, ocultismo, y se los leía. Y tú ibas a hablar con él y hablaba de Dios, pero con una mezcla de Dios, el diablo, el ocultismo, la hechicería, toda una amalgama. Y a la gente le gusta eso. Dice: y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, o sea, muriendo, porque eso es lo que dicen los gnósticos. ¿Saben qué decían acerca de la cruz? Más o menos lo que dicen los testigos de Jehová. El gnóstico decía: Cristo es un iluminado y vino en el bautismo sobre una carne, pero cuando iba a ir a la cruz, el Cristo salió de él, y el que murió en la cruz fue otro hombre, no Cristo, porque Cristo salió. Así dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen: Cristo no pudo morir,
Lo que pasa fue que se hizo, los musulmanes, perdón, se hizo como el muerto ahí en la cruz para engañar a los demás. Y salió y fue ascendido a los cielos como Elías. Pero ni murió, ni ascendió ni predicó, ni resucitó, nada de eso. ¿Por qué? Porque si tú miras, esas son las doctrinas esenciales de la fe. Y Satanás las niega de unas maneras muy sutiles. Por eso cuando nosotros estudiamos los fundamentos de nuestra fe, hablábamos cómo fue algo médico, algo histórico, algo claro, ¿sí? Porque ahí está el engaño. Los testigos de Jehová hablan lo mismo, Cristo no murió. Qué cosas, ¿no? Dice, solo se hizo el medio muerto, pero cuando tú miras lo que era la crucifixión, nadie sobrevivía. Muchos llegaban a la cruz ya muertos por lo que le habían hecho los romanos. Y dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría. La verdadera sabiduría de Dios no es un conocimiento oculto, es una persona, hermanos. Es una persona, es el bendito Hijo de Dios. Y mira esto tan tremendo, porque generalmente estas sociedades secretas o aquellos que dicen que son los descendientes de la serpiente porque hablan así, los iluminados, generalmente son de las familias más ricas, raza blanca, raza pura, ojos azules, cabello mono, ¿sí? Pero Dios escogió a lo insensato, a lo vil, a lo pobre, ¿sí? Tú miras a veces, hay un video en la página de la tribu Kimbal en Indonesia, no me acuerdo si estoy diciendo bien el nombre, una tribu de personas indígenas que se convirtieron a Cristo y predicaban el evangelio y tenían Biblias pero en otro idioma y la tradujeron y llegó en un avión. Tú vieras cómo esos indígenas se arrodillan y reciben las Biblias y lloran y cómo alaban a Dios porque Dios se les ha revelado y les permite tener la Biblia en su idioma, ¿sí? Lo vil, lo menospreciado, indígenas. Sí, bueno, el Señor escoge de todo, porque así Él quiso. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, porque los que atribuyen ser de la descendencia de Satanás, los Illuminati, ¿sí? Los iluminados, muchos son nobles, muchos son grandes, muchos son sangre azul, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Imagínate a los príncipes de este mundo, paganos, satanistas, siendo juzgados por ahí por una persona bien humilde el día que Cristo vuelva a reinar. Un Pedro que era un pescador, hermano, que no tenía letras, que no tenía tal vez estudios, y el Señor lo va a usar para juzgar a Herodes, a Pilato, a todos esos grandes de su época. Un hombre humilde, ¿no? Pero la fe es genuina, sencilla en Cristo, hace al débil más sabio que cualquier hombre estudiado y con PhD en el mundo. ¿Por qué Dios hace esto? Para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La verdadera revelación y sabiduría no nos hace dioses, nos hace humildes, mansos, ¿sí? La que es diabólica, animal, satánica, es así, esa nos vuelve orgullosas. Por eso Pablo decía, el conocimiento envanece. ¿Cuál es el conocimiento que envanece? El que proviene de Satanás, el que le dice al hombre, seréis como Dios. Dice, a fin que nadie se jacte en su presencia, mas por Él, o sea, por Cristo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por el Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en el 2 dice, leámoslo todo porque es que todo el pasaje habla de esto. Y es curioso que él está hablando a griegos que aman la sabiduría, que dejaron su mente a todas esas cosas. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras
o de sabiduría. ¿Se acuerdan cuando Pablo está en Atenas? Que los atenienses amaban escuchar toda doctrina. Eso ponían en una sopa ranas, renacuajos, pescados, ratones, de todo lo que les dijeran. Pero dice Pablo, cuando fui a vosotros no me propuse saber no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué cosas? Pablo fue fiel al mensaje, hermanos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea que cuando nosotros hablamos el Evangelio, no debemos procurar persuadir a las personas con cosas naturales. Si a una persona no la trae Cristo, su muerte y su amor derramado en la cruz, no lo debemos atraer a otras cosas. ¿Sí? Eso es muy peligroso, hermanos. Rebajar el Evangelio para que las personas congracien con él es distorsionarlo y es pervertir algo que es santo. Sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, la Biblia habla del conocimiento para niños como leche recién nacidos, pero también habla del conocimiento que es sólido, ¿sí? Y sabiduría no de este siglo, pero aún esa sabiduría que es oculta, que es profunda, no es ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que la sabiduría de Dios oculta, profunda, es Dios mismo revelándose, es Dios mismo mostrándose tal como Él es Dios mismo escudriñando por su Espíritu lo profundo de su ser y revelándolo a nosotros. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué proviene ese Espíritu? Para traernos sabiduría. ¿Cuál? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, la sabiduría de Dios nos lleva a Dios mismo, a Cristo mismo y a lo que Él nos ha dado como gracia en el Evangelio. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son las palabras que enseña el Espíritu? Las Escrituras. ¿Sí? Inspiradas por el mismo Espíritu. Y acomodamos lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, no puede comprender las cosas de Dios. Entonces, la sabiduría del mundo que ofreció Satanás desde el Edén es la sabiduría, conocimientos, todo aquel ocultismo, secretismo que ha recorrido toda la historia. Termino citando dos palabras acerca de la nueva era. Un practicante de nueva era famoso dijo: ¿la nueva era qué es? Mira lo que dice que es la nueva era. La nueva era es un nuevo modo de ver la realidad de las cosas. O sea, Dios te muestra las cosas de una manera, pero la nueva era te muestra otra perspectiva. Por eso el hermano Gino usa esa palabra mucho, paradigma. ¿Sí? Un paradigma es la manera de ver las cosas. Dios dice esto, pero Satanás dice esto. Otro paradigma. Según los definen los propios fundadores de la nueva era, este movimiento es un nuevo paradigma, un nuevo conocimiento, una nueva revelación. El movimiento de la nueva era busca la liberación de la naturaleza humana y cósmica de sus múltiples dolencias y sufrimientos, no a través de paradigmas políticos, religiosos o ideológicos, sino por medio de la meditación y conocimiento. O sea, la nueva era promueve realizar al hombre, llevarlo a la superación por medio del conocimiento. Eso me huele al huerto del Edén, ¿cierto? Dice, hace que la humanidad penetre en el nivel de conocimiento espiritual planetario.
Ese es ese lenguaje. Para entrar a una nueva era caracterizada por la paz y la felicidad. Es un supermercado, dicen ellos, de religiones donde cada uno toma lo que le gusta y deja el resto. ¿Qué es eso? El árbol de la ciencia del bien y del mal, donde tú comes lo que tú quieres. ¿Sí? Puede ser bueno o puede ser malo, pero sigue siendo la sabiduría de este mundo, que es la voz de Satanás, ¿no? Vamos a dejar por hoy hasta ahí. Entonces, Satanás y la sabiduría de este mundo. Qué cosas, ¿no? La voz de Satanás todavía se escucha retumbando por ahí, así como en el Edén. El Señor nos guarde y nos haga fieles, así como Pablo fue fiel, ¿no? Que él guardó el depósito de Dios. Padre, te pedimos que tú nos ayudes. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos que tú nos guardes, Señor. Tantos vientos de doctrinas, tantas filosofías, tantos rudimentos en el mundo, Señor, que provienen del mismo infierno. Haznos sabios, haznos entendidos, haznos personas que podamos discernir lo que es bueno, lo que es santo, lo que es puro, lo que proviene de ti, y también desechar lo que proviene de la misma boca de la serpiente, Señor. Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos la capacidad de ser personas maduras que pueden velar, que pueden vigilar, que pueden estar atentos a los movimientos de la serpiente, a los movimientos de aquel que engaña, aquel que distorsiona, aquel que quiere matar, que ya no es una serpiente, sino hoy en día es un dragón, Señor. Ayúdanos, guárdanos de la influencia de Satanás, guárdanos del mundo, Señor, y aparta nuestras vidas, nuestra casa para ti, Señor. Oramos para que tú nos santifiques en la verdad y nos apartes de este mundo y nos guardes del error, Señor. Ayúdanos a estar en medio de este mundo sin ensuciarnos, sin mancharnos, sin contaminarnos, Señor. Con un corazón fiel y un testimonio verdadero a ti, Señor. Te pedimos por nosotros, por nuestros hijos, por tu iglesia, Señor, para que tú edifiques tu iglesia en tu verdad, Padre. Y podamos llegar y madurar al pleno conocimiento de Cristo Jesús, al varón perfecto, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Y adorar a ti.